Bueno, buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a hacer una breve entrevista a Camila León. Ella es licenciada en la licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica, eh, egresada de la universidad. Ella nos va a estar ayudando y nos va a estar colaborando con el tema de la entrevista que se propone en la materia de epistemología del deporte. Entonces, Camila, pues nos gustaría saber un poquito más de ti, a qué te dedicas, cómo fue tu trayectoria en la universidad y nada, pues adelante. Bueno, buenas noches. Como ya dicen, mi nombre es Camila León, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Estuve en la línea de educación física en la sede de Valmaría. Actualmente trabajo en un colegio que se llama Liceo Alta Blanca. Doy clases, lo que es preescolar hasta grado séptimo. Eh, y bueno, creo que a nivel laboral he tenido como muchos recorridos en cuanto al ámbito deportivo en entrenamiento, educativo, pues diferentes colegios y a nivel de recreación, desde la parte de construcción como jefe de coordinación de eventos. Vale, Camila, muchas gracias. Nada, digamos que ya de manera pues muy introductoria hacia la entrevista, digamos que se nos comparte un texto que es el origen de lo deportivo, el cual digamos que hace una breve síntesis de cómo se plantea el deporte desde sus orígenes. Digamos que como una breve conclusión nos indica que el deporte siempre ha estado inmerso desde un tema de supervivencia, ya sea un tema cultural, ya sea digamos que diferentes ámbitos, pero siempre ha estado implícito. Entonces, pues digamos que de manera muy personal, ¿cuál consideras tú que es, digamos que el verdadero origen de la educación física y del deporte? Y del mismo modo, ¿cómo tú ves estas dos corrientes en la actualidad como fenómeno social y cultural? Bueno, inicialmente creo que la educación física y el deporte siempre ha estado muy presente en el desarrollo del ser humano, desde que nace hasta que prácticamente fallece. En todo contexto en el que el ser humano se desarrolla, se requiere de unas capacidades a nivel motor y cognitivo. Es por eso que considero que siempre están presentes y que poco a poco se han dado a conocer de pronto o se les ha dado un poco la importancia, digamos en la actualidad. Se dice que más o menos hacia el siglo XIX se tiene el nacimiento de la educación física moderna, pero realmente podemos ver a nivel histórico un poco más atrás y podemos observar que desde la prehistoria más o menos, eh, se tenía diferentes actividades deportivas para la recreación de la gente, ¿sí? Pero no se tenía como tal el reconocimiento propio con algún nombre en específico, como lo es ahorita a nivel de educación física y el deporte. Actualmente, bueno, lo veo desde un punto de vista pedagógico. Siento que la educación física está muy enfocada hacia los procesos y desarrollos iniciales del ser humano. Y lo deportivo lo veo a cómo yo fortalezco esas capacidades a nivel motor en pro de una competencia, en pro de sacar el mejor provecho de cada una de esas competencias. Em, Siento que hemos actualmente avanzado en ese reconocimiento, en que la sociedad empiece a entender que realmente el ejercicio, que por más sencillo que ellos vean que es,
a través de la repetición y a través de esa reflexión previa de cada movimiento genera un aprendizaje importante para cada estudiante. Un ejemplo de ellos es el trabajar el espacio-tiempo, el cálculo del espacio-tiempo o la orientación espacial de los estudiantes. Al trabajar tú esto por medio de un balón, por medio de un trote, por medio de un salto, generas también una ubicación espacial a nivel de electroescritura en los estudiantes, en el orden de un cuaderno, en el reconocimiento y el tamaño de letra que deben de realizar al escribir en grado primero, grado segundo. Entonces siento que, así como lo digo casi siempre a mis estudiantes, la educación física no es para el momento escolar, sino la educación física es para toda la vida. Ok, sí, digamos que sí, me parece, digamos, con una respuesta coherente. Tienes razón en el tema, digamos, de que por un tema o sea, en la prehistoria por un tema de simple supervivencia, digamos que el ser humano implica ciertas acciones motrices, las cuales digamos que en la época no se catalogaban como educación física ni como deporte, pero estaba digamos que de manera muy inmersa toda esta temática que ahorita desarrollamos. Me gustaría digamos también preguntarte tú, cómo ves el tema, pues ya planteándolo en la universidad pedagógica, en la que separa los tres programas, educación física, recreación y deporte. ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Bueno, me parece perfecto, porque cuando tú tienes una línea de enfoque, generas más conocimientos, ¿sí? Generas un campo de visión un poco más centrado y enfocado. Entonces, cuando en la universidad pedagógica dicen como, hagamos la división y decimos que educación física va a generar las competencias, va a trabajar todos los procesos de desarrollo de los estudiantes, de los niños desde pequeños, ¿sí? Y ya después vamos entonces a trabajar desde la línea deportiva para fortalecer eso, ¿sí? Que se vino a trabajar en educación física. Entonces siento que ahí hay un punto muy rico porque a nivel o a comparación de otras universidades, que digamos ya ahorita en el campo laboral me puedo dar cuenta que dicen, tenemos las tres, tenemos recreación, deporte y educación física en un solo título. Y yo digo, bueno, sí, muy rico porque a nivel laboral pueden abrir más, ¿sí? Pero en cuanto a conocimientos, eh, qué tan ricos estás en conocimientos? Y nos podemos dar cuenta que pueden estar muy ricos en el conocimiento de la planeación, el reconocimiento de la nutrición, los procesos metabólicos, pero no sé cómo de pronto desarrollar la competencia a nivel motor de un estudiante, cómo yo puedo fortalecer el patrón de movimiento en una marcha de un estudiante. No lo sé, yo simplemente sé recibir de pronto las personas ya totalmente desarrolladas en sus capacidades con unas eh, cosas como muy fuertes, como, no sé, de pronto jugar fútbol, sabe patear muy bien el balón, entonces yo solo sé recibir eso y ya cuadro una planeación dependiendo cómo lo llego a recibir a esa persona. Pero siento que quedan muy flojos en eso. Entonces, cuando la educación física, bueno, la universidad decide dividir esas tres líneas, nos da un poco más de decir, tienes muchas formas o muchas competencias a nivel laboral, pero es importante que nos enfoquemos en qué línea vamos a trabajar y lo hagamos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, no es hacer por hacer, sino hey, yo hago las cosas porque realmente sé y porque realmente estoy segura de lo que estudié, de lo que he visto y de lo que he estudiado e investigado. Ok, sí, sí, tienes, o sea, desde el punto de vista en que lo
lo planteas, sí resulta muy, muy interesante porque es sí, en efecto, digamos que, y de manera personal, pues prefiero ser bueno en un solo campo que regular en muchos. Entonces, yo siento que la universidad lo que plantea es como ese grado de excelencia eh, en ciertos campos, o sea, pues desempeñándote ya sea en el deporte, en la educación física o la recreación. Entonces, muchas gracias. Esa era la pregunta que yo te tenía. Entonces, a continuación te dejo con Manuel Giovanni, quien te va a hacer otra pregunta. Él te va a pues, dar un tema también introductorio respecto a la pregunta y muchas gracias. Bueno, Gracias, Sebastián. Bueno, un saludo muy especial para la profesora Camila. Muchas gracias por acompañarnos. La pregunta que quisimos generar en este momento es sobre el texto, como ya te comentaba mi compañero, acerca del elogio de caminar. Ya que, pues, a modo de introducción, para contextualizarse un poco, el autor nos introduce hacia las sensaciones del mundo y lo que implica la acción de caminar, en los estados de ánimo, lo que implica involucrarse en la caminata en la naturaleza, acerca de nuestros sentidos, lo que podemos percibir a través de ellos. Y también nos hablaba acerca un poco de la indiferencia eh, que le podemos hacer a la tecnología actualmente cuando caminamos o cuando, como lo decía el autor, deambulamos por praderas, bosques, ¿sí? Esa relación de la naturaleza con la caminata y con un sentido del caminar, ¿sí? Un caminar hacia la reflexión para el encontrarse con uno mismo y una caminata hacia el placer. Eh, Teniendo en cuenta un poco este contexto, profe, me encantaría hacerte la siguiente pregunta, y es, ¿cómo describirías y qué importancia tiene la acción de caminar en tu vida, teniendo en cuenta los viajes, los lugares que has conocido y la actividad física que realizas? Y de igual forma, ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido con la caminata en un contexto de naturaleza y qué diferencias encuentras con esa naturaleza, perdón, con la caminata que realizas con normalidad en la ciudad? bueno. Eh, Creo que esta pregunta es de muchas cosas en cuanto al compartir de mi experiencia. Entonces, inicialmente sí es válido. Y más ahorita, digamos, la situación del caminar eh, en momento de pandemia es complicado, ¿sí? Es complicado porque realmente a nivel tecnológico hemos avanzado demasiado. Las conexiones digitales están de forma presente y esto está generando que a nivel de desarrollo de competencias motrices en cada una de las personas se esté debilitando. Entonces, los niveles de desarrollo motor, bueno, todo lo que tiene que ver en cuanto a una actividad física y una acción de movimiento con mi cuerpo, ha bajado mucho porque pues el estar sentado de forma constante en una conexión tecnológica, pues no genera mucho movimiento. Entonces, inicialmente, pues les comparto, digamos, desde mi experiencia, ese punto clave, ahorita lo estamos empezando otra vez a trabajar. El primer objetivo a nivel escolar, siento que desde la educación física el más importante es volver a enseñarle a las personas a caminar, a reconocerse, a sentir, a expresar, a generar construcciones, a generar comunicación y relaciones socioafectivas fuertes, ¿sí? Porque pues simplemente yo me río y pues mando una carita de emoji de reír, pero realmente el sentido de reír, de sentir genera muchas más cosas, ¿sí? Cuando yo me río frente a alguien, pues es el gusto, la energía, todo irradia. Pero pues si yo mando una carita feliz por WhatsApp o por donde sea, eh, el sentido tal vez no llega a ser el mismo. Entonces, inicialmente es eso. Hay mucha gente que, digamos, desde mi colegio donde yo trabajo,
Inicialmente, cuando volvemos a la presencialidad, observo y analizo detenidamente que muchos de mis estudiantes tienen fallas en la habilidad de caminar y son estudiantes que tienen alrededor, ¿sí? Y decimos que, pues, no sé, con 9 años se supone que ya cuánto tiempo ha venido caminando, ya sabe saltar, ya sabe correr, ya sabe hacer muchas cosas. Pero por la situación de pandemia, pues, perdieron como esa noción del espacio-tiempo. Entonces llegamos a ver estudiantes que no frenan, sino frenan ya cuando se estrellan contra la pared, estudiantes que van caminando y de un momento a otro se desploman al piso y, y sin razón alguna, ¿sí? Pero pues esto es a nivel tecnológico que ha pasado, cómo la tecnología nos ha afectado en nuestro movimiento. Lo otro que decíamos en la pregunta, si no estoy mal, es como la importancia de caminar, ¿sí? Sí, creo que sí. Correcto, sí. Listo. Esa importancia de caminar, primero, está en todo contexto. Y es el cómo yo me comporto a diferente situación y cómo yo puedo dejar una huella en cada momento, en cada contexto. Cuando yo dejo que todo salga de mí, cuando yo dejo que mi expresión corporal salga a flote en diferentes contextos y más en el ámbito natural, pues uno empieza a tener mucha riqueza en nuestros movimientos y en el reconocimiento de otras sensaciones. El ámbito natural nos ofrece un sinfín de sensaciones muy, muy ricas que de pronto la ciudad no nos ofrece. El simple hecho de un amanecer con el canto de unos pájaros y poner el pie en el piso y sentir el rocío de la mañana. Son sensaciones que realmente acá a nivel de ciudad no podemos tener. Y esto genera también, porque digamos, en la ciudad nosotros de pronto todo lo tenemos a la mano. Entonces, tengo algún problema, pues la solución la tengo muy cercana. Pero a nivel natural no la tenemos tan cerca, entonces genera que nosotros tengamos una resolución de problemas un poco más constante. Entonces, no sé, no tengo a la mano el agua, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caminar, tengo que saltar, tengo que trepar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar un balde, pero entonces es en un pozo, entonces tengo, no sé, que calcular muy bien si tengo que llevar un lazo, tengo que hacer cierto nudo para que pueda bajar y subir el agua. O sea, como hacerme un poco más fácil la vida desde el ambiente natural. Quisiera que me repitieras la última parte, creo que era como a nivel de experiencias mías, por favor. Sí, es correcto, profe. La pregunta iba orientada hacia el ámbito de la actividad física o cómo te desempeñas hacia el deporte. ¿Cuál es esa importancia que tiene para tu vida la acción de caminar como tal, ¿no? Bueno, mi importancia es siempre reflexionar todo lo que yo hago. Todo tiene un porqué, un para qué y un cómo. Y cuando yo me planteo esas 3 preguntas siempre en mi diario vivir, genera que no hago las cosas por hacerlas, sino las hago en pro de algo. Y eso va a generar que yo crezca mucho más a nivel profesional, a nivel de relaciones con mis estudiantes, con mi familia, con mi entorno, con la misma ciudad. Y, y pues digamos, no sé, cuando yo voy a mi trabajo y veo cómo, o me detengo por un segundo y veo cómo todos los papás, todos los niños como que andan, como que van encajonados y simplemente miran al frente y nunca hacen una pausa y miran a los costados para
analizar que hay muchas formas de hacer las cosas, que la vida no se centra en simplemente en cumplir tareas, sino simplemente en disfrutar. Cuando uno disfruta, lo hace con gusto y aprende, ¿sí? Pero cuando uno hace las cosas por hacerlas, pues simplemente no, siento que no hay un gran aprendizaje y algo más llevadero como en mi vida, algo significativo que me deje. Entonces creo que cuando yo camino en mi trabajo, cuando camino en mi vida, todo va enfocado a dejar una huella importante en la vida de cada uno de las personas que me rodean. Bueno, muchas gracias, profe, por tu respuesta. La verdad que muy acertada y muy orientada hacia lo que nos encontrábamos en el texto. Como lo decías, creo que la situación de la pandemia para muchos eh, nos llevó a ver el significado que tenía una acción que a veces vemos tan simple, ¿no? Como lo es el caminar, el encontrarnos encerrados, el no poder disfrutar del sol, del viento, incluso de la lluvia, como lo expresabas en un ambiente de naturaleza, por medio de los sentidos, todo lo que podamos percibir es muy importante y la verdad que muchas gracias por tu respuesta y muy acertada. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es orientada hacia otro de los textos que teníamos, que es, veíamos un análisis acerca de la pedagogía del deporte y de que nos llevaba a ver y a comprender la esencia del deporte. Pero esto pues nos ubicaba en la pedagogía agonal, entonces en la antigua Grecia, en la cual para los griegos, perdón, estaba relacionada mucho el agón, la palabra agón, este término con el amor, la pasión que tenían por la sabiduría, la cultura y la educación. Entonces allí veíamos que se hablaba y se veía mucho lo que es la equidad, la igualdad atlética, ¿sí? Y en este contexto me gustaría hacerte la siguiente pregunta y es, desde tu punto de vista, ¿crees o no que el deporte influye y permite una construcción democrática y un camino hacia la paz en la actualidad? Bueno, siento que hay que realizar como una reforma inicial para que esto genere democracia y el camino hacia la paz. El- la primera parte es enseñarle a las personas a perder. Ese es el primer punto. Cuando las personas aprenden a perder, ahí hay un cambio a nivel social importante. Eh, y ahí empieza un juego de igualdad, de equidad. Venimos de un proceso donde, digamos, los hombres han venido a, ¿cómo decirlo? Como a darle esa importancia, digamos, a nivel social a la mujer. Entonces ya hemos tenido un gran avance porque ahí estamos generando un proceso de igualdad, pero siento que falta demasiado para llegar a esa igualdad y equidad. Desde mi experiencia, siento que yo desde ya estoy empezando a generar el cambio y es como yo desde los ciudadanos del futuro, desde mis niños pequeños, empiezo a enseñarles cómo la igualdad, la inclusión y la equidad, tres pilares importantes para mí en mis planeaciones, en mi manejo curricular, eh, van a generar esa paz y, y van a generar todos esos cambios a nivel social, ¿sí? Sin embargo, hay muchas cosas más allá de lo que yo puedo enseñarles. Hay ya cosas políticas, económicas, que se ven muy metidas
en nuestra línea deportiva. Sin embargo, pues siento que ya realmente no tenemos como ese manejo de paz, sino que sí sería un proceso y sería un buen medio para llegar a lo que se plantea en la pregunta. Bueno, profe, muchas gracias nuevamente por esta respuesta y que nos deja algo muy interesante, ¿no? De lo que es la democracia por medio del deporte, como la vemos implementada desde el deporte escolar, el deporte en cuanto a la recreación, el deporte también, algo muy importante, el deporte de competencia, ¿no? Deporte que es institucionalizado, porque vemos allí que en algunas ocasiones, si no en todas, importa más un premio, un ganador, un objetivo, más que una democracia en el ámbito deportivo y mucho más importante aún, no se ve un camino hacia la paz. Entonces, de nuevo, muchas gracias por tu respuesta, muy acertada y te dejo con mi siguiente compañero, Sebastián Cuilla. Buen día, pues primero extenderle un saludo, gracias por estar aquí compartiendo un poco con nosotros. Pues al escuchar su presentación y las respuestas que le ha dado a mis anteriores compañeros, pues podemos darnos cuenta de que a lo largo de su vida ha tenido un notable recorrido y una transformación como persona. Mi pregunta también va enfocada al libro Elogios del Caminar, ya que el autor en este también hace una comparación entre lo que es el caminar con el transcurso de la vida, cómo vamos tomando decisiones, cómo vamos aclarando lo que queremos, cómo vamos tomando diferentes caminos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hay entre la forma en que usted ve la vida hoy en día en comparación a como la veía hace 20 años? Bueno, creo que es muy diferente. Siempre lo relaciono, mi reflexión hacia cómo veo mi vida, lo veo a través de cada movimiento y cada solución de problema que doy. Eh, Siento que a veces yo me pongo a pensar y digo, estos problemas que de pronto en algún momento pensé que eran grandes, ahorita son mínimos, ¿sí? Siento que todos estos años que he venido aprendiendo algo nuevo me ha llenado de herramientas para seguir en un reconocimiento de sociedad que es muy diversa, ¿sí? Que de forma constante sale con alguna moda o con algo por aprender. Siento que simplemente la vida ahorita es el que se logre adaptar a cada uno de los cambios, cosa que de pronto cuando niña no veía. Entonces de pronto veo ahorita y digo, ¿cómo me gustaría de pronto que cuando niña me hubieran enseñado una educación financiera? Ahorita de grande, pues uno simplemente va aprendiendo poco a poco a manejar, digamos, a nivel económico sus gastos, su parte de recreación, pero sí veo que la misma vida te da muchísimas herramientas dependiendo cuáles son tus enfoques. Y pues lastimosamente a veces cuando somos tercos decidimos aprender a través de ensayo y error. Pero cuando nos tomamos el tiempo de escuchar a esas personas que ya han caminado bastante y que vienen siendo la voz de la experiencia, es algo diferente. En muchas ocasiones me ha pasado
en mi manera de ser de pronto un poco acelerada, esas personas mayores me han dicho un momento, stop, escucha, tal vez esta no es la forma, pero la podrías hacer de esta manera. Y he decidido de forma muy voluntaria decir, no me convence esa forma de hacer las cosas, pero la voy a hacer a ver si de pronto sí tiene razón y efectivamente me ha ido de pronto un poco mejor. Ahorita en la actualidad tal vez no nos damos la oportunidad de escuchar al adulto y ellos son quienes tienen la voz de la experiencia y un sinfín de historias por contar que nos van a colaborar para seguir andando por esta vida. Bueno, muchas gracias por compartir la respuesta con nosotros. Pues podemos retroalimentar de ella mm, cómo, digamos, nuestros pensamientos al pasar el tiempo van cambiando, se van aclarando, de pronto dejamos algunas metas de lado por cambiar el rumbo de nuestra vida, también gracias, como lo dijiste, gracias, digamos, a la ayuda de gente que ha caminado más, mayores, que de pronto nos dan un empujón, una guía hacia un sendero diferente o un sendero más adecuado para nosotros. Entonces te dejo con mi compañero Diego, que te hará la siguiente pregunta. Perfecto. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Me presento, soy Diego. Vengo a hacerle unas preguntitas, profe, pero las conteste con el mayor agrado. Pues pienso retomar un tema que usted dijo anteriormente, una pregunta de mi compañero, que era sobre lo pedagógico y de todo lo que ha cambiado en esta situación en estos 2 años, ¿sí? O sea, los planes curriculares que usted ha hecho, las metodologías que ha tomado, porque sabemos que la educación ha cambiado en un contexto muy diferente, y pasar a lo presencial, a lo virtual, hemos cambiado unos planes curriculares muy alternos, donde tenemos que ser más flexibles. Entonces, me gustaría hacerle esta pregunta que va basada pues a las competencias y al plan curricular. Entonces sería, ¿qué competencias se pueden llegar a desarrollar en un niño mostrando un plan curricular donde tengamos en cuenta los beneficios que tiene el deporte y de cómo desarrollarlos físicamente y cognitivamente bien? Sería mi pregunta. Bueno, sí es verdad, para nadie es mentira que eh, a nivel curricular se tuvieron que realizar muchas modificaciones, eh, pero es ahí a donde yo antes decía, cómo yo me adapto a las situaciones. Yo como profe me tengo que adaptar a cada situación, a cada eventualidad para poderle llegar a mi estudiante. Hubo un momento cuando empezó la pandemia que creo que fue el mayor error, el querer desarrollar esa planeación curricular como fuera, ¿sí? Sin pensar si realmente estaba realizando un buen aprendizaje eh, para mis estudiantes. Entonces, es allí cuando yo digo, desde la educación física, hay unas cosas que tú debes de planear y debes de desarrollar. Para ponerlos en contexto, mis planeaciones están basadas más o menos en tres enfoques. El primer enfoque, que lo coge preescolar, es como ese fortalecimiento de competencias básicas, lo que ahorita llamamos mucho la psicomotricidad, ¿sí? La lateralidad, el espacio-tiempo, su ubicación, porque es allí donde decimos, es donde empiezan a escribir, donde empiezan a diferenciar algunas consonantes, cómo yo puedo coger todas esas materias que ellos ven y meterlas a la educación física, ¿sí? Entonces el juego de sumas, entonces pasa por un circuito, hace una suma y regresas, la memoria, la concentración. Preescolar se lleva como esa primera fase. La segunda fase de mi planeación curricular es el reconocimiento de habilidades con uso de elementos de vez en cuando.
el trabajo es más corporal. Entonces, los estudiantes empiezan a identificar que tienen un lado dominante, que es hábil para lanzar o que es hábil para patear, que sus patrones de movimiento han avanzado, entonces ya sé caminar, pero puedo caminar un poco más rápido o soy muy veloz o tengo mucha coordinación al realizar tipos de saltos. Esa sería como mi segunda fase. Y mi tercera fase va hacia ya el reconocimiento del otro. Yo ya me reconozco, empiezo a reconocer al otro, que ese otro me empieza a sumar a mí. Y es, eh, quiero explicar una cosa y es el medio que yo utilizo, más no es mi enfoque inicial en el ámbito escolar. Yo utilizo la deportivización como el medio, porque mi objetivo no es sacar el mejor futbolista, no sacar el mejor atleta, el que mejor juegue baloncesto, el que mejor juegue Ultimate. Ese no es mi objetivo. La verdad es que yo utilizo el medio del fútbol para que los estudiantes puedan aprender y fortalecer su coordinación visopédica o visomanual. Si hacemos atletismo, mi objetivo realmente es que los estudiantes puedan realizar movimientos encadenados con una reflexión constante, ¿sí? Entonces, ese es más mi objetivo. Entonces, teniendo esas tres fases, pues yo decía, voy a ver voleibol, sea como sea, ¿sí? Porque esa es mi planeación, eso es lo que yo presenté en mi trabajo y yo no puedo quedar mal. Pero cuando yo di un paso atrás y dije, ¿realmente mis estudiantes están aprendiendo? No. ¿Están disfrutando? No. ¿Cuál es la urgencia en pandemia? Sacarlos un poco de esa rutina, un poco de ese encierro. Entonces empiezo a irme hacia los deportes, hacia la recreación y empiezo a encontrar cosas que me sirven. Y empiezo a decirles a los estudiantes, bueno, vamos a hacer ejercicios con peso muerto, vamos a empezar a meter 5 libros en una maleta y vamos a hacer ejercicios de bíceps, de tríceps, ¿sí? Vamos a levantar una maleta con cierto peso, pero vamos a tener conciencia del movimiento que necesitamos hacer para evitar una lesión en la espalda. Vamos a hacer una clase de aeróbicos, vamos a hacer una clase de zumba, vamos a empezar a hacer una planeación sencilla, súper sencilla de una rutina en casa. Entonces, realmente estos son temas que no están por lo general en un currículo escolar, ¿sí? Entonces tocó empezar de las hermanitas de la educación física, que es el deporte y la recreación, a empezar a volver a llenar mi malla curricular, todo en pro de la felicidad de los niños, todo en pro de un aprendizaje realmente importante. Entonces, pues eso fue, digamos, ahorita en pandemia. Y ya ahorita que tocó, digamos, empezar ese proceso de alternancia, sí ha sido de pronto un poco difícil porque, eh, como te digo, nuestra corporalidad y nuestra corporeidad no se sentía, no se veía al 100% desde el dispositivo tecnológico. Entonces, ahorita hay estudiantes en los que yo digo, pero si tú trabajabas tan bien, pues no, no trabajaban tan bien. La cámara muchas veces me mintió. Entonces, ahorita otra vez esa planeación curricular se tuvo que estar reformando de forma constante. Ahorita creo que el objetivo inicial es volver a enseñarles como cositas básicas de patrones de movimiento, motricidad, coordinación. Es más, es
Los beneficios que tiene la educación física y el deporte en el ámbito escolar, el principal beneficio es la construcción de relaciones interpersonales, ¿sí? Y ese aprendizaje a nivel social. Creo que ese es el mayor beneficio, porque los estudiantes aprenden en conjunto, porque los estudiantes pueden ver cómo otro estudiante realiza cierto movimiento, entonces empiezan a mirar si realmente el movimiento que ellos están realizando es bueno, o cómo puedo empezar a combinar técnicas de mi compañero y mías para tener un buen rendimiento. Entonces creo que ese sí sería el mayor beneficio a nivel de educación física y deporte en el ámbito escolar. Ok, profe, gracias. Hablando de esas metodologías, me gustaría hacerte otra pregunta que no va tanto enfocada a un contexto más rural, porque sabemos que nosotros como profesores tenemos varios métodos de enseñanza, sabemos que de una ciudad va a ser muy diferente a de un pueblo o de una vereda, porque los tiempos van a ser diferentes porque un niño en una vereda no va a tener los mismos tiempos que un niño en una ciudad. Entonces me gustaría saber qué bases debe tener un profesor de educación física para desarrollar una clase en diferentes contextos, ya sea en un contexto de ciudad, de un pueblo o rural, que es lo que no nos enseñan y es algo muy importante para tener en cuenta. Disculpa, ¿qué herramientas es? Lo que me estás preguntando es que se te cortó. Sí, señora. ¿Qué herramientas debe tener un profesor o qué bases debe tener un profesor de educación física en diferentes contextos? En un contexto rural, en el de una ciudad y en el de un pueblo, porque sabemos que son diferentes contextos. Entonces me gustaría saber qué, qué competencias o qué bases debe tener uno como profesor para llegarles a esos estudiantes. La capacidad de acoplarse a cada situación. Esa es la mayor importancia que debe tener el profesor. En la Universidad Pedagógica y los profesores que somos egresados de allí, somos los profesores más pedidos a nivel laboral, porque tenemos la capacidad de adaptabilidad y eso es lo que más importa en un colegio. Cuando uno estudia, uno piensa que uno va a salir a un colegio donde yo hoy voy a dictar Bolívar. Bueno, profe, pero profe, es que en el colegio no tenemos balones. Profe, pero es que los recursos económicos del colegio no nos da para comprarle a todos balón, sino a un curso de 30 niños le puedo ofrecer 5 balones. Profe, es que el colegio no cuenta con patio, con zona verde. ¿Qué hacemos? ¿Usted cómo le puede dar la clase al estudiante? Sería fácil decir, bueno, corran de vueltas a la cancha, tiempo de hora libre, jueguen fútbol, que eso es lo que piensan de la educación física, ¿sí? Porque eso es lo fácil, realmente eso es lo fácil. Uno como profe, pues puede hacer eso. Pero cuando uno está convencido en que por medio de su carrera y por medio de todos sus aprendizajes y todos sus conocimientos puede generar cambios en los estudiantes, busca la forma de dar esos conocimientos. Entonces, creo que esa sería como la principal herramienta. Cuando yo estudiaba, con mis compañeros decíamos una frase que nos hacía reír mucho, pero que ahorita actualmente eh, cuando pasa algo que se nos sale de las manos en mi
trabajo, yo le digo mucho a mi jefe, tranquila, que improvisando ando. Esa es la frase que casi siempre suelo decir, improvisando ando. Y no es la improvisación de que yo no tenga nada planeado, sino que a través de la experiencia y a través de todo lo que he vivido, me ha generado adaptarme de una forma fácil y constante. Ok, profe, muchas gracias. Y ya, pues por último, y para no ser tan cansón por decirlo así, me gustaría saber, o sea, qué plan curricular tiene un profesor a la hora de enseñarle a un niño con dificultades físicas o cognitivas, porque sabemos que muchos profesores pasan por alto esos métodos, porque yo he tenido casos de compañeros que por ser, por decirlo así, sin incomodar, ser discapacitados, no tienen un plan curricular donde enseñen bien la educación física, sino los ponen a hacer trabajos manuales o actividades de investigación. Entonces dejan muy por fuera a esas personas y no las integran, sabiendo que la educación física es para todos y alejan a esas personas de eso. Bueno, tú mismo lo has dicho, la educación física es para todos. Bueno, me eriza esta pregunta porque es algo que me apasiona mucho. Cuando estudié en la universidad había una clase que se llamaba cuerpo 7 más o menos, y era enfocado hacia las discapacidades. Pero es una materia que de pronto a muchas personas no les llama mucho la atención. Y para nadie es un secreto que sí, es verdad. Una planeación curricular de educación física no está para personas con discapacidades. Es muy loco. Pero bueno, yo desde mi colegio, desde donde trabajo, yo les conté que tenía 3 fases, ¿cierto? La tercera fase, mi tercera fase se llama IIE. Y creo que ustedes de pronto lo deben de conocer mucho, porque ahí mismo en la universidad todavía se trabaja mucho eso. No sé si han escuchado el torneo de balompié, voleibolié, softbolié, ultimatié. No sé si de pronto ustedes o estén muy nuevos, pero sí los invito a que estén muy pendientes de eso. En la universidad se hace un proyecto de eso, softbolié, ultimatié, balompié, softbolié. eh, Se me escapa de pronto ahorita uno que otro deporte. Se hacen torneos, eso empezó de forma de torneo donde eh, la mujer aporta un momento, un rol de importancia en el desarrollo del juego y después el hombre aporta un desarrollo importante en el juego en pro de la mujer. Entonces, yo como mujer le ofrezco al hombre y el hombre pues me ofrece a mí en pro del objetivo, que es ganar o anotar un punto, ¿cierto? Cuando yo ingreso al colegio donde yo trabajo, me encuentro con estudiantes de autismo, síndrome de Down, discapacidad a nivel motor. Y yo decía, bueno, ¿cómo voy a plantear cada una de mis clases? Pero hey, yo no voy a cambiar eh, mi planeación de, no sé, en cuarto tengo un chico con síndrome de Down, pero vamos a ver voleibol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver voleibol, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces primero tengo que reconocer entonces a los estudiantes de síndrome de Down, entonces le tengo que dar instrucciones cortas pero contundentes. eh, Son estudiantes de mucho juego, pero mi objetivo no es el voleibol, sino de pronto mi objetivo es fortalecer la coordinación visomanual, ¿sí? Por medio del voleibol. Para los otros estudiantes es el reconocimiento de reglas y resolución de situaciones de juego a través de la implementación de una técnica o una táctica, ¿sí? Cambia, o sea, a partir de la planeación del objetivo, del logro, ahí genera un cambio. En los colegios se maneja una cosa que se llama PIAR. Ese PIAR es el ajuste razonable.
es un ajuste razonable, en donde yo planeo 4 logros, pero a esos estudiantes les acomodo unos logros que sé que pueden alcanzar o que deben de trabajar para alcanzar. Hay una cosa y es, yo he estudiado mucho ese proceso de inclusión e igualdad y la clase se hace productiva y enriquecedora cuando yo planeo la clase muchas veces en pro de ese estudiante con discapacidad, ¿sí? Porque el error más grande es planear una clase para el estudiante de condición de inclusión y otra clase para el resto de población. Entonces yo como profesor, ¿qué voy a estar haciendo? Terminar dictando 2 clases al tiempo, ¿cierto? Pero si yo planeo unos ejercicios que yo sé que el de inclusión les va a poder realizar a su manera, ¿sí? A su nivel ¿cómo decirlo? Como a su ritmo, ¿sí? Como a su velocidad. Y a los otros estudiantes, pues, es la misma actividad, pues ahí primero no estoy generando, ¿cómo decirlo? Como, bueno, creo que ahí más bien sería decir, ahí estoy generando la inclusión y ahí estoy generando la igualdad, porque no estoy excluyendo al niño en condición de inclusión y al niño, digámoslo así, normal, ¿sí? Entonces, cuando yo planeo una clase más en pro del estudiante de inclusión, es más fácil realizar la clase en conjunto, ¿sí? Por eso, lo que yo te decía, mi planeación se llama IIE. Entonces, es inclusión, igualdad y equidad. Siempre están esas 3 en mis clases. Y realizo la modificación de reglas para que sean un poco más sencillas en el desarrollo de juegos. Ahora bien, también se hace el reconocimiento de deportes que son deportes adaptados. Los deportes adaptados nacen para las personas que tienen discapacidades a nivel cognitivo y a nivel pues, motor o físicas. Entonces, en mi colegio yo doy bocha y doy gatball. Son 2 deportes que son adaptados para personas con inclusión. Entonces, desde ahí estoy generando un cambio en el reconocimiento de estos estudiantes con inclusión. Siento que tenemos que empezar como profes a mirar mucho eso. Sin embargo, pues hay profes que se enfocan en ciertas cosas, como pues ya a nivel deportivo, pues hay entrenadores para ya muy específico con personas con discapacidades o cognitivas, o a nivel físico, o a nivel motor. Bueno, ya eso ya también es la empatía que tenga cada persona. Pero sí es importante eso. Digamos, ustedes desde la universidad tienen una gran herramienta y es, o una gran oportunidad y es el aprender lengua de señas. Realmente eso es importante y es muy, muy valioso. Y digamos, para mí, yo enseñarles lengua de señas a mis estudiantes es algo muy lindo porque estoy generando ahí ese proceso de inclusión y que seguramente te llegará un día un estudiante que pueda tener síndrome de Down, pero simplemente se comunica a través de las señas. Y pues son retos que como profesor tiene que uno ir asumiendo cada vez más. Ok, profe, muchas gracias. Hasta aquí dejo yo mis preguntas. Me ha servido para mucho. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, pues ya como para finalizar y concluir, creo que al final tocaste el tema o digamos que el punto clave de las 3 lecturas a donde se unían, que era el tema de la adaptabilidad.
desde el inicio de los tiempos y hasta el final, creo que el ser humano ha tenido las capacidades físicas, psíquicas, para la adaptabilidad. Entonces creo que son competencias bastante interesantes que mencionas y que desde ya pues tenemos que empezar a forjar como futuros licenciados. Entonces, profe, Camila, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por la entrevista y nada, muchísimas gracias. Bueno, chicos, espero les haya servido un poco esta charla y pues cualquier cosa, cualquier duda me pueden volver a contactar. Listo, profe, muchas gracias, que estés bien. Bueno, hasta luego.